Hola, bienvenidos a Guión y Dibujo en su segunda temporada, como siempre, desde sector 2814. Mi nombre es Nicolás y me acompaña Demian, que nos va a presentar al invitado del día de hoy, que está con un flamante libro nuevo. Sí, hoy vamos a tener como invitado a uno de los artistas gráficos que a mí más me gustan. La verdad que sigo toda su obra y estamos muy contentos de que haya podido sacar este libro tan importante como una de las historias que a más gente le ha gustado en los últimos años. Muchas gracias Patricio Oliver por haber venido. No, gracias por invitarme. Hay algo particular en tu obra y es que hay algo que no le pasa a muchos dibujantes o dibujantas, que es que tenés un estilo ultra personal. Cuando uno ve tanto tus trabajos en historieta como tus trabajos en ilustración o en diseño, uno ya sabe que ese es Patricio Oliver. ¿Cómo fue esos primeros momentos de trabajar más en el campo del diseño gráfico y la ilustración y luego pasar a la historieta con las diferencias que pueden haber entre las dos formas de contar? Sí, yo, digamos, me formé como diseñador gráfico en la Universidad de Buenos Aires, donde hice la carrera de diseño gráfico. No tengo formación como ilustrador ni dibujante, siempre fui todo muy amateur. Pero de alguna manera las herramientas que me dio la universidad a mí de composición, morfología, color, yo las apliqué automáticamente en la ilustración. Y con el tema del estilo, en realidad, quizás mi estilo en historieta no es tan común o no es tan común ver eso hecho hoy en día, pero en diseño gráfico, sobre todo lo que es ilustración, no sé, de publicidad, hay puntos en contacto más recurrentes en ese sentido. Yo tengo colegas que tenemos bastantes puntos en común hasta que nos confunden el estilo y eso. En historieta soy un bicho más raro, la verdad, porque soy muy del palo del diseño gráfico y toda mi base viene del diseño gráfico y de lo que yo miro a nivel de ilustración como referencia también es muy geométrico y muy morfológico. Entonces, de alguna manera de ahí va saliendo lo que yo voy generando, que aparentemente se diferencia, eh, básicamente porque, por ejemplo, no uso línea en mi ilustración, yo uso planos directamente. Y tanto a la hora de ver tu trabajo en el arte secuencial como en lo que tiene que ver con la ilustración, a mí hay algo, una de las cosas que más me llama la atención es que cualquier personaje que vos hagas tiene una personalidad muy fuerte. Incluso si no hablan, vos lográs que tengan una personalidad. ¿Cuál es la forma desde lo gráfico de lograr formas de ser tan claras en una cuestión que a veces no tiene texto? Lo que pasa es que cuando yo creo personajes, pienso mucho la historia antes de hacer el personaje, sin importar si van a tener un guión o no. Por eso para mí el salto a la historieta era algo medio orgánico que tenía que pasar, sí o sí. No me gustan mucho los personajes que son simplemente visuales. Me gusta que me cuenten algo del personaje, me gusta involucrarme con el personaje, porque soy lector de historietas de chiquito. Entonces, cuando entré a diseño gráfico como lector de historieta. Entonces, cuando pasé de ser diseñador gráfico a ilustrador, me volví un ilustrador donde el contenido, la historia para mí era clave. Entonces, cuando creo un personaje, me gusta la idea de que alguien diga, ay, ¿cuál es la historia de este personaje? ¿Qué está contando? ¿Qué le pasa? ¿Por qué es así? ¿Por qué no es así? Entonces, sí, es como que tiene una narrativa medio tácita metida dentro de lo que es el diseño mismo del personaje. Claro. Dentro de lo que es el diseño, uno puede agarrar un dibujo tuyo y no puede dejar de pensar en lo que son los dibujos animados. Los dibujos animados, principalmente uno piensa en Cartoon Network, Sí, piensa en Samurai Jack, por sí, dar un sí, sí. ejemplo, o incluso más cercano en el tiempo uno puede decir Hora de Aventura. ¿Vos ves esas referencias? ¿Cómo entra eso en tu trabajo? Es que en realidad, como yo no me considero una persona habilidosa para ilustrar de manera analógica, siempre sentí que tenía las ganas, pero no la capacidad. Eso igual es medio debatible entre mis amigos, me suelen retar. Me retan mucho por decir eso. Me pasó que cuando empecé a ver series animadas, sobre todo con las series animadas de Batman, de Bruce Timm, Mm, y cuando entró Gendy Tartakovsky en Cartoon Network sí, y trajo toda esa geometría que en realidad la trae de los 50, del sí. Deco, o sea, no es algo que inventó él, pero él lo resignificó. Yo me acuerdo, no sé, eran los 90, mi adolescencia, y de repente dije, yo puedo dibujar así. Yo creo que esto lo puedo entender, porque también estaba entendiendo eso, porque a mí me gusta mucho el futurismo, me gusta mucho todo lo que es vanguardia rusa, me gusta mucho referencias del diseño gráfico del arte, sobre todo de la época de Segunda Guerra Mundial y Claro. pre-Segunda Guerra Mundial, toda esa época y entre guerras, a mí me influenció muchísimo a nivel diseñador gráfico, y cuando tuve que traspolar a la ilustración, toda esa geometría, toda esa cosa medio egipcia, medio griega, de repente cuando vi Gendy Tartakovsky, vi Samurai Jack, se me explotó el cerebro, dije,
pero yo quiero dibujar esto. Y de ahí empecé a estudiar de atrás para adelante para entender un poco más de dónde venía todo eso. Estos nuevos productos, creo que todos hemos consumido, entre los que estamos entre los 20 y tanto y los 40 y tanto, es inevitable haber consumido esos productos. Y en tu obra se demuestra, sobre todo en un fanzine que hiciste, en una historia que hiciste para Secuencia Disidente, se marca mucho esas diferencias de relatos acerca de, bueno, cómo moldeaban los productos, sobre todo animados de los 80, con una diferencia muy fuerte que trajeron estos productos desde Dexter hasta Hora de Aventura, ni que hablar de Steven Universe, donde los roles cambian completamente. Y en esta historia de la cual hemos hablado nosotros dos, está muy presente esa cuestión. Sí, bueno, Secuencia Disidente básicamente es el colectivo del que formo parte, que es de autores, les autores del colectivo LGBTIQ+. Y sacamos este fanzine y ahí yo incluí una historia es autobiográfica sobre mi infancia y cómo implica ser un gordo marica geek dentro del mundo en el que yo vivía, que es de los 80, 90 y 2000, y la influencia de los dibujos animados de los 80, que lo que mucha gente no sabe, que esos dibujos animados, era durante el gobierno de Reagan, se habilitó a que los dibujos animados pudieran vender producto. Eso estaba prohibido por ley. Entonces Reagan dijo, no, ahora se va a poder hacer. Y ahí entró toda esta cosa de vender como la imagen para comercializar. Y la construcción de lo que era la personificación del hombre perfecto, era He-Man, los Thundercats, y yo consumí eso toda mi vida, me crié con eso. Y es una influencia muy fuerte para mí, porque aparte a la par yo leía los cómics de los 80 también. Pero cuando pega el salto, sobre todo post-2000, cuando empieza la diversidad dentro de lo que es la animación, para mí fue un punto de encuentro. Dije, buenísimo, amo los 80, pero bienvenidos los 2000, porque de alguna manera yo ahora me empezaba a ver reflejado físicamente también con esos personajes, y antes era más como un aspiracional, yo quiero ser ese personaje, no, jamás voy a ser ese personaje porque no tengo nada que ver con ese personaje. Por eso yo con Steven Universe, ese tipo de series, como que me vinculo mucho a nivel personal, me parece que están muy bien, y me parece que le dan un quiebre a toda una cuestión hegemónica con los cuerpos y la construcción del superhéroe, muy estereotipado de los 80, que ahora está cambiando un poquito, no en las películas, pero sí en las series animadas. ¿Qué diferencias notás a la hora de elaborar en proyectos que no son propios, especialmente cuando son de género infanto-juvenil? Y yo tengo la suerte que una de las editoriales con las que más trabajo, Kipu, el autor con el que trabajo es un autor con quien yo había hecho un trabajo previamente, y Guillermo Barrantes, y con Guillermo tenemos una relación muy fluida, súper buena. Entonces no es que simplemente yo dibujo lo que él hace, sino que charlamos y dialogamos los libros juntos sobre las cosas que tenemos ganas de hacer. Para mí, en ese sentido, esa es para mí la fórmula perfecta para hacer ese tipo de proyectos. A mí me cuesta laburar con guiones que no son míos, en historieta nunca lo hice hasta ahora, de hecho, pero en libros infantos juveniles sí, lo vengo haciendo. A veces lo tomo como un trabajo y lo encaro y lo trato de dar mi vuelta. Yo muchas veces meto componentes que no están pedidos en el guión. Hace poco hicimos un libro infantil sobre un policial y la protagonista no me la describían nunca, y yo decidí utilizar que la protagonista no tuviera rasgos típicos de una nena feminizada, rosa, delicada. De hecho es re tomboy la pibita, y de hecho el tono de piel también me preocupé para que, dije, no quiero hacer una pibita caucásica X, quiero que hasta dudes si no es un pibito el protagonista o la protagonista, porque también me interesa, como si yo no puedo meterme con la historia, por lo menos meterme desde la representación y no asumir tanto de que la protagonista de un libro para chicos tiene que ser de una manera. Y la verdad que la editorial se recopó. Y con Guillermo en ese sentido dialogamos mucho esas cosas. Yo siempre le pedí que vaya más heroínas en las historias también, para que no fuera tan tipo hombrecentrista toda Y la verdad que está buenísimo. Con él, de hecho, es algo con quien una persona que disfruto mucho laburar en ese sentido. ¿Llega en algún momento tu producción de El amor en tiempos de apps, sí, donde, bueno, ya te trasladás al lenguaje secuencial puro? Hay un poco, bastante, de humor gráfico, pero sin embargo tiene que ver con experiencias de tu vida personal, o quizás no personales, sino quizás alguien te las contó. ¿Cómo fue meter ese tipo de relatos y lograr el humor? En realidad es algo medio recurrente en mí, la autorreferencia semi-autobiográfica, semi que nunca lo voy a admitir,
sobre temas que me pasan en las relaciones. Yo, si bien soy un poco dramático en mis relaciones, también soy bastante cómico con las cosas como me pasan. Y yo ya tenía un antecedente de eso, que era Maurice in Love, que es un librito que había sacado con Moebius, donde el personaje está livianamente inspirado en otra época de mi vida. Entonces, de alguna manera, El amor en tiempo de Apps es un sincericidio un poco más directo a soy yo. Porque Maurice no se parecía en nada. Maurice era un personaje basado en un personaje de una película de Greg Araki. Y este personaje, me ha pasado que me han dicho, vos sos el oso de la tira cómica esa que cuenta cómo los pibes son un bajón. Y yo, sí, soy yo. No, se parece nada más, sí, soy yo. Y no sé, me divierte la autorreferencia, me divierte esa especie de humor. A veces no me sale muy bien y me han hecho un par de comentarios tipo, loco, eso es, ¿qué onda? Y a veces me ha salido muy mal cuando se han reconocido las personas involucradas en la tira. Pero bueno, le digo, no, está flasheando, no es así. Y más allá de estas personas que pueden sentirse tocadas por lo que fue la obra, ¿cómo fue la recepción? Porque fue algo que salió pura y exclusivamente en redes hasta ahora. Sí. ¿Cómo fue la recepción de la gente que va comentando? Porque a veces es difícil exponerse en redes sociales. Sí, lo que tiene que de alguna manera, como hay una cosa medio cómica, medio liviana, no es liviano, igual es liviano entre comillas. Yo oculto con el humor cierta bajada de línea con respecto a temas que me molestan bastante, como racismo, homofobia, internalizada dentro de lo que son el colectivo gay también. Identidad, como cuestiones así, transfobia también. Esos temas a mí me preocupan bastante. Y también, no sé, responsabilidad afectiva. Son temas que para mí son recurrentes en mi día a día con mis amigues y me parecía que estaba bueno tratarlos. Y el humor ayuda un poco a construir eso. Y la verdad que la recepción es buena porque inclusive no es que simplemente se sienten identificados varones cis, gays que leen la historieta. Me ha pasado mucha gente que me ha dicho, a mí me pasó lo mismo. No sé, es como que hay una identificación que trasciende simplemente el nicho que identifica a ese sector del colectivo. Bueno, llega Totem Comics, podríamos decir que es una editorial digital de cómics de superhéroes. Le dio un lugar al cómic de superhéroes argentino que realmente lo necesitaba y no lo tenía. Y llega a Los Potenciales. Contanos cómo es el universo de Los Potenciales y el poder. Me imagino que sos fanático de los cómics de superhéroes. Hace un rato estábamos hablando de Marvel. El sueño del pibe es contar tu universo de superhéroes. Sí, el sueño y la pesadilla, o cuando tenés a gente como Luciano Vecchio, Kika Catena, Fernando Calvi, Paula. No tenés presión para nada. No, sobre todo porque aparte yo medio que piché la idea, no es que fue tipo vení, o sea, vení sí, porque la verdad que me recibieron de brazos abiertos, pero era como, ¿qué hacemos con este sujeto extraño, que de dónde viene? O sea, siempre había como buena onda con respecto al estilo de mi dibujo, pero ¿qué pasa con la narrativa? ¿Qué va a contar? ¿De qué va a hablar? Porque todavía dibuja personajes estilizados que tienen onda y después ¿qué hacemos? ¿Cómo va a contar una historia? Y fue medio una escuela para mí, Totem, en ese sentido, porque yo fui aprendiendo página a página y es algo que a mí Potenciales es finalmente volcar todo lo que me gustaba en cómics, cine, dibujos animados, todo en una historia. Todo. Y también lo que tiene que ver también con el tema, de nuevo, diversidad, disidencia, todas esas temáticas que yo necesitaba leerlas en los cómics y de alguna manera las leía muy metafóricamente en los cómics que yo leía en los 80, que eran los X-Men o los Nuevos Mutantes y todo lo que era el universo mutante de Marvel era mi universo de los... Y te hablo de los años, yo los leía en el año 86, 87, esos cómics, en Parque Rivadavia costaba mucho conseguirlos esos cómics. Chris Claremont A mí me definió el concepto de diversidad, por ejemplo. O sea, porque los cómics que yo leía, tenías una india Cheyenne, tenías una escocesa, tenías un pibito que era un mulato de Brasil, o sea, y eso no era tan común en los cómics realmente, y había insinuaciones con respecto a orientación sexual, ni a palos había cuestiones de identidad de género, olvidate, esos temas ni se tocaban, ni se tocaban, eran villanos. Pero bueno, el tema de diversidad estaba incorporado en los X-Men de Claremont. Los X-Men de Claremont, Wolverine, Storm, Nightcrawler, ahora están reasumidos como personajes instaurados en el universo, pero Nightcrawler parecía un villano cuando apareció. Y eso realmente era cambiar un estereotipo de lo que era la belleza del superhéroe. Entonces, para mí eso es
Potenciales, potenciado en mi propia historieta. Para mí es muy importante la referencia a Chris Claremont en lo que yo hago. De Bueno, hecho, Wolverine hoy en día se perdió porque hoy en día es un tipo de 2 metros musculoso, pero era un tipo petizo, peludo, Claro. feo para lo que era la sí, época. y después lo replicaron con Pac en Alpha Flight, que era directamente una persona petiza, era enano, creo, de hecho, Sí, Pac. tenía enanismo. Sí. Tenía enanismo. Y era peludo, y era como toda una cuestión. El pelo en los superhéroes no estaba instaurado realmente, salvo que fueras, no sé, un hombre lobo, werewolf, by night, no sé. O sea, y eso también me parecía que estaba bueno empezar a hablarlo. Y en un poco de potencial yo trato de hacer eso con las representaciones de los personajes. Hay representaciones no solamente en cuestiones de orientación, sexualidad, que eso de última está muy incorporado naturalmente dentro de lo que es la narrativa, no es algo que dices, oh, yo me presento y soy de tal manera, porque lo naturalizo de alguna manera, pero sí las representaciones de los cuerpos para mí fue importante a la hora de diseñar todos los personajes en potenciales. Hay un momento importante para muchos artistas hoy en día, que es que en el mundo donde mucho es digitalizado, ya no es tan común ver su libro editado en papel. Y bueno, ya nos venís contando que actualmente seguís leyendo en papel. ¿Cómo es el momento en que una obra que sospecho que te ha llevado tanto, porque es la creación de un universo, bueno, cómo es ese momento en el que tenés el libro en la mano y decís, bueno, acá está? Ese momento pasó ayer, literalmente. Y fue muy impresionante. Es muy impresionante. Es un proceso. Yo, al estar vinculado al diseño gráfico, tengo esa experiencia recurrentemente en otro tipo de trabajos. Pero la verdad, con este proyecto que es tan personal, era como una ansiedad, pero no quiero hacer la metáfora del hijo porque no conecto nada con la paternidad, pero digo, sí con el tema de tanto trabajo traspolado finalmente al material. Yo aparte, potenciales lo pensé en RGB, o sea, en colores de pantalla. Y todo brillaba de una manera que era como una fiesta de neón. Y después había que ver en la realidad del papel de la tinta de impresión y tuve que rehacer todo el color prácticamente del libro, a cero. Y también cambiar cuestiones de diseño, porque cuando lo imprimí no me gustó lo que vi en las pruebas. Y también redibujé un montón de cosas, bueno, pero ese es el tema. La cuestión es que nada, es impresionante, es muy linda la sensación que tenés cuando lo ves en papel y también porque te retrotrae a vos leyendo historietas. O sea, todo bien con lo digital, yo lo banco lo digital porque realmente es una plataforma real y es una plataforma que hay que bancar siempre. De hecho, yo empecé haciendo historieta en la plataforma de Totem Comics, que es como tengo el agradecimiento superior a eso todo el tiempo, pero el momento del papel uno lo necesita, yo lo necesito. Yo soy de la generación de los 80, leía cómics en papel y sigo leyendo cómics, me encanta comprar libros, me encanta leer historieta, me gusta mucho leer historieta argentina ahora. Entonces, para mí la instancia de agarrar una historieta, abrirla, leerla, o leer el papel, tener ese material de papel que también me remita a la historieta que yo leía cuando era chico, para mí es súper lindo. Realmente es una experiencia que la prefiero, realmente. Bueno, y ya para ir cerrando, contanos si tenés algún proyecto, aparte de seguir moviendo los potenciales. Los potenciales, el universo de potenciales seguimos haciendo en Totem Comics básicamente actualizaciones. Ahora estoy trabajando en un formato un poco menos desgastante, que es microhistorias. Entonces seguramente si existe un futuro libro va a ser una compilación de microhistorias del universo de potenciales. Ya varias están para verse online. Por otro lado, está a punto de salir el libro que se llama Poder Trans, que es un libro que participó en una convocatoria concurso que se hizo por la editorial de Rosario, que el jurado fue todas personas representantes del colectivo trans, y estuvo Arte, lo cual para mí fue como entre el jurado, yo estoy así que no lo puedo creer, y mi historia quedó seleccionada, así que en breve va a estar formando parte de esa... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se, con muchos autores juntos? ¿Una antología? Antología, exactamente. Y por otro lado, este año va a salir una historia que estoy armando para Clan de Fomento, la editorial. No puedo contar tanto, pero básicamente va a ocurrir en Buenos Aires, no tiene nada que ver con los potenciales, tiene que ver con brujas, y hasta ahí llego, pero lo interesante es que por primera vez después de mucho tiempo voy a volver a usar color y línea, con lo cual decidí intencionalmente cambiar el estilo de mi dibujo. Y con Clan de Fomento también va a haber una antología, pero bueno, eso ya después van a saber. Bueno, Patricio, muchísimas gracias por haber estado acá, esperamos que lo hayas pasado bien. La pasé muy bien, muchas gracias por haberme invitado, estuvo buenísimo. Y a todos los que nos siguen por las redes sociales y por YouTube en Guión y Dibujo, esto fue otro programa más de nuestra segunda temporada acá en Sector 2814.
Demian y Nicolás, los saludamos. Hasta la próxima. Recuerden leer en digital, como Los Potenciales, comprar cómics, como Los Potenciales, y leer mucha historieta argentina. Muchísimas gracias por estar ahí.